mencionaba la doctora Frida, yo creo que lo primero que hay que entender es por qué estamos haciendo este taller, por qué decidimos dedicarle toda una mañana a dar un taller acerca de epilepsia. Y hay que entender que la epilepsia es un verdadero problema de salud. Actualmente se plantea de que es el trastorno neurológico grave más común. Como pueden observar ahí, no distingue absolutamente nada. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que en algún momento escuché a un profesor mío que decía: cualquier persona con un cerebro puede tener una crisis epiléptica. Aproximadamente 50 millones de personas en el mundo viven con epilepsia. De ese gran número de personas, desafortunadamente, aproximadamente el 80% viven en países de ingresos bajos y medianos, países de bajos recursos. Eso se debe a muchos factores, pero nosotros pertenecemos a ese pequeño grupo donde radican el 80% de todos los pacientes con epilepsia a nivel mundial. Y en México en particular se estima que existen aproximadamente 2.5 millones de personas con epilepsia. Siguiente, por favor. Ok, entonces, para definir qué cosa es una crisis epiléptica, porque uno de repente escucha hablar mucho acerca de epilepsia, de convulsiones. Bueno, la crisis epiléptica se define como la aparición súbita de signos y síntomas debido a una actividad neuronal, y aquí vienen los tres elementos: anormal, excesiva y sincrónica dentro del cerebro. Ahorita están todos ustedes sentados así como si nada, y de forma súbita, repentinamente, comienzan a aparecer un grupo de manifestaciones clínicas que algunas se pueden percibir visualmente, otras no, otras te las tiene que referir el paciente. Por eso habla de síntomas y signos, y que se deben a que un grupito de neuronas están descargando en el cerebro de forma anormal y excesiva. Para más o menos ejemplificar un poco, siguiente por favor. Vamos a tratar, les pido una disculpa por lo saturada que se ve la imagen, pero imagínense que este gentío que hay ahí representa las neuronas dentro del cerebro. Y están todos platicando, conversando, y hay un ruido de fondo donde están todos platicando. Siguiente, por favor. Y de repente hay un grupito de personas que comienza a saltar y a gritar. Ese grupito de neuronas que comenzó a descargar de forma anormal, sincrónica y excesiva es lo que da lugar a la aparición de una crisis epiléptica. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Siguiente, por favor. Siguiente. Todo depende de en qué región del cerebro esté ese grupito de neuronas. Y esto es importante que lo comiencen a comprender, porque por ahí existe también el mito de que todas las crisis epilépticas tienen movimientos. Y no es así. Las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente durante una crisis epiléptica por un grupito de neuronas depende de dónde están localizadas. Y como ustedes saben, espero que lo hayan visto la mayoría en anatomía, por lo pronto mis estudiantes espero que sepan esto, el cerebro tiene distintas regiones que cumplen distintas funciones en el organismo. Por lo tanto, si ese grupito de neuronas está localizado en un área del cerebro relacionada con la percepción auditiva, pues muy probablemente las manifestaciones clínicas de ese paciente sean manifestaciones auditivas, y a lo mejor no tiene movimientos. Si ese grupito de neuronas está en un área del cerebro que está relacionado con el control de los movimientos, pues muy probablemente ese paciente tenga algún tipo de movimiento durante su crisis epiléptica. Pero esto es importante. En las crisis epilépticas, en este caso focales, porque son un grupito de neuronas que está descargando de forma normal, las manifestaciones clínicas que vamos a observar en el paciente van a depender de en qué zona del cerebro se encuentran esas neuronas. Por lo tanto, ya ahí van comprendiendo que hay crisis epilépticas que no necesariamente tienen movimientos. Siguiente, por favor. Ahora, también puede darse el caso de que ese grupito de neuronas, ese grupo de personas que comenzó a saltar y a gritar, comienza a contagiar a los demás, y el resto de las neuronas del cerebro comienza también a saltar y a gritar. Eso se llama que la crisis se propagó al resto del cerebro, que comenzó focal y luego se generalizó. Y da lugar entonces a una crisis generalizada, que es la crisis, quiero pensar, que conocen la mayoría de ustedes,
donde es esa famosa convulsión, donde el paciente se cae al piso, se pone rígido y se puede mover, a veces se muerden la lengua, pueden tener relajación de esfínteres, les cuesta trabajo respirar, salivan mucho. Esa es la famosa crisis tónico-clónica generalizada. Y eso es lo que coloquialmente se le conoce como convulsión. Pero como van a ver ahorita, es uno dentro de casi 30 tipos de crisis epilépticas definidas que existen. Por lo tanto, otro elemento que tenemos que ya también concientizar es que la famosa convulsión que estamos acostumbrados a ver, que es con la que se van a enfrentar con ustedes en la práctica clínica, y en particular la que le va a comentar el doctor Lorenzo, qué hay que hacer durante esa es un tipo de crisis epiléptica, que se llama crisis tónico-clónico generalizada, y que se llama coloquialmente como convulsión, porque los movimientos convulsivos cuando hay manifestaciones motoras que son muy aparatosas. Pero no todas las crisis epilépticas son así. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Aquí, nada más que para que observen, esto es una clasificación de los diferentes tipos de crisis epilépticas y como pueden ver hay crisis focales, crisis generalizadas y hay otras crisis que incluso no sabemos cómo comenzar y las clasificamos así como de origen desconocido. Y en cada una de ellas, entonces pueden ver que hay crisis con manifestaciones motoras, crisis sin manifestaciones motoras, hay crisis donde el paciente pierde completamente la conciencia y hay otras crisis donde el paciente está completamente consciente, incluso puede platicar con ustedes, ¿vale? Por lo tanto, van entendiendo que el proceso no es tan sencillo como uno se pensaba de que la convulsión es la crisis epiléptica donde el paciente se cae, se mueve. No siempre es así. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la epilepsia? Que no es lo mismo que la crisis epiléptica. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una predisposición a presentar crisis epilépticas de forma recurrente. Por lo tanto, voy a tratar de desmenuzar un poco este concepto. Primero, la epilepsia es una enfermedad neurológica. La crisis epiléptica es una manifestación clínica súbita. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza porque el paciente tiene una predisposición a estar presentando crisis epilépticas de forma recurrente. Entonces, por ahí ya empiezan a entender un poco de que todo paciente con epilepsia efectivamente a fuerzas tiene que tener crisis epilépticas, pero no todos los pacientes con crisis epilépticas se les hace el diagnóstico de epilepsia. Siguiente, por favor. Así se clasifican los tipos de epilepsia, la enfermedad. Si el paciente tiene crisis epilépticas focales, pues tiene una epilepsia focal. Si el paciente tiene crisis epilépticas generalizadas, el paciente tiene una epilepsia generalizada. Y si tiene ambos, pues tiene una epilepsia combinada. Son casos muy raros, pero que también existen. Siguiente, por favor. Ahora, les acabo de decir que se pueden tener crisis epilépticas y no necesariamente tener el diagnóstico de epilepsia. Pues el problema es que se pueden tener crisis epilépticas sintomáticas agudas, que como ven en la definición, se presenta como resultado inmediato de un insulto agudo, es decir, de un daño al cerebro, y este generalmente es reversible tratando la causa del daño. Y el ejemplo clásico es, tenemos a un paciente diabético que se pone su dosis de insulina o toma sus medicamentos y resulta ser que por la mañana se despertó, no desayunó, se puso todos sus medicamentos, se le olvidó comer, como todos sus medicamentos son hipoglicemiantes, al paciente le da una hipoglicemia. Y la hipoglicemia puede provocar una convulsión, puede provocar una crisis epiléptica. Esa crisis epiléptica se produjo debido a un daño, en este caso metabólico, sobre el cerebro, un daño agudo sobre el cerebro. A ese paciente no necesita antiepilépticos, lo que necesita es destroza para que le suba el azúcar y resolvimos el problema. El paciente no vuelve a convulsionar. Eso es una crisis epiléptica sintomática aguda, se debe a algo que está dañando el cerebro de forma aguda.
pero se dan cuenta de que ese paciente no tiene una enfermedad neurológica crónica que le genere una predisposición a presentar crisis epilépticas. Si se controla su diabetes, no tiene más ningún problema con las convulsiones. Se dan cuenta dónde está la diferencia entre la crisis epiléptica y la epilepsia como enfermedad. Por lo tanto, las crisis epilépticas que permiten hacer un diagnóstico de epilepsia son aquellas crisis que no son sintomáticas agudas, que le llamamos crisis no provocadas. Este concepto es medio complejo de entender, pero para que se lleven el mensaje, cualquier causa, cualquier elemento que provoque un daño agudo sobre el cerebro y provoque en ese momento una convulsión, eso es una crisis provocada, una crisis sintomática aguda. Si el paciente convulsiona y no sabemos cuál fue la causa y hacemos un procedimiento de abordaje diagnóstico y no encontramos ninguna causa, pues la crisis fue no provocada y ya eso comienza a generar sospecha de si este paciente va a desarrollar una epilepsia. Hay criterios bien definidos, no vamos a entrar en ese detalle, para definir cuántas crisis no provocadas son necesarias para hacer el diagnóstico de epilepsia. ¿De acuerdo? Pero no confundir. Esta es la razón por la cual todo paciente con epilepsia tiene crisis epilépticas, pero no todo paciente con crisis epiléptica tiene una epilepsia. El otro ejemplo, seguro para los que les gusta, por ejemplo, la UFC o estos deportes de combate, seguro que han visto donde de repente le dan un golpe muy fuerte en la cabeza y hay personas que se caen en una posición distónica. Eso es una crisis epiléptica y es una crisis provocada por un trauma, un daño agudo sobre el cerebro. Eso es una crisis sintomática aguda. El paciente salió de ahí, si no pasa más nada, hay otros criterios, no debería desarrollar una epilepsia. ¿De acuerdo? Ese paciente no tiene epilepsia, a pesar de que tuvo una convulsión. Por lo tanto, aquí el mensaje, recuerden cuando hace un ratito les hablé que se les tatuara sobre el cerebro, este es importante. Todo paciente con epilepsia tiene crisis epilépticas, pero no todo paciente con crisis epilépticas tiene una epilepsia. De hecho, aproximadamente del 8 al 10% de la población tendrá una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Aquí ahorita si decimos, tenemos un cálculo por encima de que hay 100 estudiantes, les puedo asegurar que aproximadamente 10 de ustedes en algún momento va a tener una crisis epiléptica sintomática aguda, no va a desarrollar una epilepsia. De hecho, aproximadamente la mitad de todas las crisis epilépticas son crisis sintomáticas agudas, no son crisis que conllevan al desarrollo de una epilepsia como enfermedad. Esto es importante, van a ver algunos mensajes que les voy a poner al final de la plática. Ahora, ¿cómo abordamos nosotros como médicos cada vez que tenemos a un paciente que llega con un episodio brusco, súbito, donde aparecieron unas manifestaciones clínicas que tenemos la sospecha de que puede ser una crisis epiléptica? Lo primero, definir, ¿es una crisis epiléptica o no? Y recuerden, todos los movimientos bruscos no son crisis epilépticas. Como todas las crisis epilépticas no tienen movimientos bruscos. Este no es el marco, pero hay eventos que constituyen diagnósticos diferenciales de las crisis epilépticas y es bastante común. Y esto es un mensaje importante para todos ustedes, fundamentalmente para los de enfermería que se van a encontrar con esto en su práctica diaria. Les van a llegar pacientes de urgencia moviéndose y todo el mundo automáticamente es una convulsión, es una crisis epiléptica. Y ya les estoy diciendo, no necesariamente todo lo que se mueve de forma involuntaria es una crisis epiléptica. Por lo tanto, el primer elemento es definir, ¿es una crisis epiléptica o no? Porque si no le ponemos tratamiento farmacológico a un paciente que venía con otro diagnóstico y podemos hacer más daño que el beneficio que le estamos aportando al paciente. Por lo tanto, primera pregunta, y eso es un axioma básico, primera pregunta, ¿es una crisis o no es una crisis? Ya sabemos que efectivamente es una crisis. Ahora la segunda ¿es una crisis provocada o sintomática aguda o es una crisis no provocada? Porque si es una crisis sintomática aguda, hay que buscar cuál es la causa. ¿Es una hipoglicemia? Ponle destroza.
Es una hiponatremia, ponle sodio. Fue un trauma craneoencefálico, alguna tomografía para ver la magnitud. ¿Se dan cuenta? Pero tratando la causa se resolvió el problema. Es una crisis no provocada, donde no encontré ninguna causa en específico. Entonces vamos a describir qué tipo de crisis es, de acuerdo a la tablita que le puse ahorita, ya eso es función más específica de médicos especialistas, y en función de eso definimos cuál es el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Y les pongo en rojo, hay que averiguar la etiología, porque no siempre se logra encontrar, pero lo ideal es tratar de ir a buscar cuál es la causa de la epilepsia, ya no de la crisis epiléptica, de la epilepsia. Y de forma general, este es un pequeño resumen que les muestra el abordaje, desde el tipo de crisis epilépticas, diagnóstico de tipo de epilepsia, esto de aquí el síndrome epiléptico es otra cosa, no se compliquen con eso, y finalmente cuál es la etiología, cuál es la causa. Y ahí están las principales causas de epilepsia, como pueden ver, genética, metabólica, estructural, inmunológica, infecciosa o en algunos casos desconocida, que no lo logramos encontrar. Entonces, nada más que ya era una pequeña plática, un pequeño resumen. Vimos qué es una crisis epiléptica, cómo se clasifican, cómo se dividen focales generalizadas, luego qué es una epilepsia, cómo se dividen de acuerdo al tipo de crisis epiléptica, y hablamos en particular de las crisis sintomáticas agudas, que son aquellas crisis epilépticas provocadas por un daño agudo al cerebro y que no necesariamente conllevan al diagnóstico de epilepsia, y que tratando la causa resolviste la crisis epiléptica del paciente. Y antes de culminar, mensajes, me pone a eso, mensajes para la casa. Y yo me doy por bien servido con que estos sean los elementos que ustedes se lleven hoy después de esta pequeña plática. Todo paciente con epilepsia tiene crisis epiléptica, pero no todo paciente con crisis epiléptica tiene epilepsia. No todas las crisis epilépticas tienen manifestaciones motoras. Hay algunas que pueden tener manifestaciones clínicas muy sutiles, y ahí yo agregaría que no todas las manifestaciones motoras son crisis epilépticas. Y por último, recuerden el primer puntito que le puse de si es o no es una crisis epiléptica. Ante la duda, por favor, mensaje importante, sean conservadores. Si tengo duda de si es o no es preferible decir que no es. Y ahí lo dejo al paciente en observación y lo sigo evaluando. Pero no pongo la etiqueta de que es una crisis epiléptica, porque a partir de ahí viene etiqueta de diagnóstico y tratamientos farmacológicos innecesarios que desafortunadamente tienen efectos secundarios que provocan más daño que beneficio en el paciente. Por lo tanto, ante la duda, sean conservadores. Lo peor que puede pasar, y esto es un mensaje que siempre le doy a los familiares de mis pacientes, cuando tienes un paciente con un episodio que no está seguro si es o no es una crisis epiléptica, mi conducta siempre es ser conservador. Y solamente pueden pasar dos cosas. Yo le digo a la mamá o al paciente, no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a dejarlo en seguimiento. Y pueden pasar dos cosas, y las dos cosas son buenas. Una es que nunca más suceda y todo se quedó como una anécdota. Y lo segundo es que vuelva a tener otro episodio, otra crisis epiléptica, y ahora tenemos elementos suficientes para ahora sí hacer el diagnóstico ya con total certeza. Por lo tanto, último mensaje ante la duda, sean conservadores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle un minutito para preguntas, no te me vayas. No sé, ¿quién tiene preguntas allá? Voy a prestarme. En algún momento había leído que los mentados déjà vus son crisis epilépticas, no sé si Sí, efectivamente, sí son crisis epilépticas. Antiguamente, a estos episodios que se llaman crisis cognitivas, se le llamaban auras. Estas auras eran estas manifestaciones sutiles que venían antes de la crisis, como que le avisaba al paciente que le iba a dar una convulsión. Ya hoy sabemos
que esto no sucede antes de la crisis, esto forma parte de la crisis. Simplemente es una crisis focal donde la manifestación clínica es esa percepción cognitiva donde el paciente puede tener tanto una sensación de que ya vivió algo o de que ya lo vio, y el famoso déjà vu, pero efectivamente puede ser una crisis epiléptica, pero también hay que tener en cuenta que puede constituir un diagnóstico diferencial importante con otros trastornos fundamentalmente de naturaleza psiquiátrica. Por lo tanto, que un paciente tenga un déjà vu no necesariamente quiere decir que tiene una crisis epiléptica. Nos pone el foquito de alarma de hacer diagnóstico diferencial. Además, las crisis epilépticas, un elemento que no mencioné, pero tienen la característica de ser muy estereotipadas. Se presentan de forma recurrente y siempre tienen la misma manifestación. Por lo tanto, si el paciente viene y te dice, ya esto me ha pasado, esta sensación de que ya lo vi, me pasa con relativa frecuencia, eso sí puede ser un foco de alarma para una epilepsia fundamentalmente en la región temporal. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera saber tipos de crisis epilepsia. ¿Duran 30 segundos? ¿Una más? ¿Una dura menos? O sea, atrás no lo escucharon, está preguntando si hay diferencia en los tiempos de duración de una crisis. Definitivamente la plática no tenía ese objetivo de ser tan abarcador, pero sí, y esto es un mensaje importante, el 90%, para ser conservador, de las crisis epilépticas terminan en los primeros 2-3 minutos. Casi nunca duran más allá. Tal es así que cuando duran más de 5 minutos, y es un elemento de lo que va a hablar el doctor Lorenzo, que vamos a ver después en la sesión práctica, aquí, la simulación, cuando las crisis generalizadas duran más de 5 minutos, constituyen una emergencia médica. Un cuadro que se llama estatus epiléptico, que pone en peligro la vida del paciente. Por eso es una emergencia médica. Pero de forma general, la enorme mayoría de las crisis epilépticas paran solitas en los primeros 2 o 3 minutos. Mientras que como diagnóstico diferencial, los episodios que no son de naturaleza epiléptica pueden durar mucho más. Un diagnóstico diferencial muy frecuente de la crisis epiléptica con manifestaciones motoras muy aparatosas se llaman crisis psicógenas no epilépticas. Son un cuadro de naturaleza psiquiátrica por estrés psicoemocional. Y esos episodios casi siempre tienen la característica de que duran minutos y horas. Por lo tanto, cuando vean a un paciente, y esto es importante para los de enfermería, cuando vean a un paciente en urgencia moviéndose, que lleva 30 minutos moviéndose, foco de alarma. Probablemente no sea una crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque las crisis epilépticas, la enorme mayoría, paran en los primeros 2 o 3 minutos. Y por eso uno de los elementos más importantes, que ahorita lo va a platicar el doctor Lorenzo, de qué hacer durante una crisis epiléptica, es medidas generales y observar. Porque paran solitas, la enorme mayoría. Rara vez hay que ponerle medicamentos para que paren. ¿Vale? Por lo tanto, de forma concreta, sí, las crisis epilépticas duran muy poco, y ya por debajo de los 2 o 3 minutos hay crisis epilépticas que pueden durar 500 milisegundos. Pueden ser tan cortitas como una mioclonía, que duran menos de 100, 200 milisegundos, pero son cortitas. ¿Alguna otra pregunta? Empezaron a preguntar mis estudiantes. Bueno, mi duda es, usted hablaba que el 80% de la epilepsia se ve en países subdesarrollados o de bajos ingresos. ¿Hay algunos factores que debamos de poner como atención o para prevenir? Sí, definitivamente. Son varios factores, es multifactorial, pero uno de los que más se puede solucionar. Por un lado están las causas infecciosas. Hay causas infecciosas que provocan epilepsia que son mucho más prevalentes en países de ingresos bajos por diferentes cuestiones de índole económica, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la cisticercosis es una de las principales causas infecciosas de epilepsia y es algo que se puede controlar relativamente fácil con medidas de higiene. Por otro lado, también está la parte de accesibilidad a los sistemas de salud, por ejemplo, los traumatismos en el parto y la mala atención durante el parto. Por lo tanto, mensaje importante, a las embarazadas desde un inicio hay que darles un seguimiento para poder prevenir con anticipación todos aquellos factores de riesgo que se puedan convertir en daño potencial al cerebro del bebé y
que se puedan convertir eventualmente en una causa de epilepsia, por ejemplo, estructural, ya en los niños o en los adultos. Pero sí, definitivamente los países de ingresos bajos y medianos tienen un grupo de factores que son prevenibles. Bueno, igual al final seguimos con preguntas para que les vayan pensando y le vamos a dar, por favor, la palabra al doctor Lorenzo. Si usted. El doctor Lorenzo nos va a hablar ahora sí de qué hacer en caso de una crisis, pero antes de comenzar les voy a pedir por favor si nos pueden escanear el código QR. La idea de escanear el código QR es que ustedes se registren. ¿Para qué? Para que les podamos dar una constancia de que están aquí. Y también a través del correo les vamos a mandar la infografía que vamos a presentar hoy, además de que las vamos a compartir en las redes sociales. Pero para que tengan la infografía en qué hacer en caso de una crisis y lo puedan volver a echar un ojito o se lo puedan compartir a algún familiar. Les vamos a dar un minutito en lo que escanea el código QR. Y bueno, les comento, el doctor Lorenzo también es profesor académico de aquí de Valles, de recién ingreso, tiene de un mes con nosotros. También es médico familiar de la clínica del IMSS y bueno, también hizo su doctorado en neurociencias, entonces nos está apoyando en qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer sin tener que ser del personal clínico o paraclínico, ¿de acuerdo? Entonces, si gustan poner la presentación y ahorita volvemos al código QR por si alguien no tuvo oportunidad. Muy bien, doctor, pues le doy la palabra. Buenos días. Pues el doctor Aliot ya les informó acerca de esa epilepsia, cómo distinguir, cómo discernir. Por muchos de ustedes no tenían idea. Estaba comentando, es información muy útil. Pero bueno, en cuanto a qué hacer ante una crisis epiléptica, entonces nos referimos aquí justamente a las crisis epilépticas como tal, ¿sí? De lo que el doctor les comentó. Ustedes entonces es importante que sepan qué hacer y qué no hacer. Bien. La epidemiología o la frecuencia con que se presentan las crisis, la epilepsia, es muy importante que sepamos que hay muchas personas, aproximadamente se tiene el dato que son 50 millones de personas. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez está teniendo más relevancia y más importancia porque en algún momento de su vida quizá ustedes van a tener contacto o les va a tocar una situación, no se diga los que van a trabajar en el área de la salud. Entonces, eso por una parte, pero por otra también es importante ser el medio, nosotros, todos ustedes, nosotros, transmitirles a ustedes la forma en que hay que comportarse cuando tenemos a una persona que presenta, pues, que está en un evento de estos, ¿vale? Entonces, las personas que conviven con pacientes con epilepsia necesitan conocer qué deben hacer en caso de presenciar una crisis epiléptica. Se trata de situaciones de riesgo y conocer las medidas adecuadas de primeros auxilios o evitar lesiones y complicaciones peligrosas. Esto es importante la palabra riesgo, porque si tenemos a una persona que pierde el conocimiento, se desconecta de repente de su forma súbita de su entorno, el riesgo es inminente. Entonces, por ejemplo, estar parado, caerse, estar sentado, golpearse la cabeza. Entonces, desde ahí tenemos la primera premisa, que es siempre evitar que el paciente tenga alguna complicación posterior a que presente un cuadro de estos. ¿Escuchan bien, verdad? Bien. Entonces, pero antes de todo, si gusta la siguiente, por favor. Estaba en la parte de lo del riesgo, ¿verdad? Entonces, si tenemos a un paciente que tiene, a una persona que de repente, súbitamente, pierde el contacto con el medio, puede de repente presentarse diferentes situaciones y la principal es que tenga alguna contusión craneal o un golpe en la cabeza que ponga, entonces sí, verdadero riesgo su condición física. Parte de ahí, entonces, algo muy importante que es los golpes, las contusiones, lo que debemos de
de considerar. Bastante gracias. Bueno, en esta diapositiva se menciona un poco acerca de por qué se presentan las crisis epilépticas. Es una actividad eléctrica desorganizada del cerebro y por lo tanto pues, la persona va a perder el contacto con su entorno. Se han descrito más de 30 tipos de crisis, aunque a grandes rasgos se dividen en dos categorías, crisis focales y crisis generalizadas. De esto ya les habló un poquito doctor Ario. La mayoría de las crisis epilépticas son breves y terminan por sí mismas, no siendo necesario hacer nada para detenerlas. Esto es muy importante considerarlo porque de ahí parte todo. Entonces, si tenemos a una persona que tiene las crisis de antemano, sabemos que no todas van a presentar complicaciones. La mayoría van a pasar por sí solas, por sí mismas, y esto también en respuesta a lo que preguntaban por allá, en cuanto a la temporalidad, ¿cuánto tiempo dura? Máximo 5 minutos. Entonces, tener en mente que si una persona tiene una crisis epiléptica, por lo regular, el 90-95%, la crisis va a pasar. Desde ahí, entonces, tratar de guardar la calma. ¿Perdone? En esta diapositiva se ilustra un poco las fases por las que pasa un paciente que tiene una persona que tiene una crisis epiléptica. La primera fase es la fase tónica, que es una fase de contracción muscular. La siguiente es la fase clónica, que son movimientos involuntarios. Y la última fase, que es la fase postconvulsiva, que es una fase de agotamiento. Todo esto sucede en un periodo aproximadamente de 2 minutos, en algunas ocasiones menos o en algunas ocasiones un poco más. Entonces, perdón, Perdone. Bueno, aquí en esta diapositiva ahí la vamos a dejar porque esta diapositiva me sirve a mí un poquito más como ejemplo. Mantener la calma, a partir de ahí, ¿vale? Mantener la calma es lo más importante. Entonces, tenerlo en mente, no se les olvide, mantengan la calma porque sucede muchas veces que cuando están en una situación de esas, de repente por perder la calma pueden realizar algunas acciones que no son las más convenientes para la persona. Entonces, la siguiente es posicionar, y con esta diapositiva entonces se ilustra un poquito qué es lo que se tiene que hacer cuando ya el paciente pierda el contacto con el medio. Entonces, importante colocarlo en el suelo, evitar que se golpee, si tienen alguna manta, alguna chamarra o algo, colocarla para que no se golpee su cabeza, colocarlo de lado, porque otro riesgo es que vaya a broncoaspirar, entonces colocarlo de lado es muy importante. Y otro aspecto muy importante es controlar el tiempo. Entonces, desde el momento en que ustedes identifican a esa persona que tiene la crisis, hay que checar el reloj para empezar a contar el tiempo que va transcurriendo. Normalmente la crisis pasa menos de 5 minutos y si duran 5 minutos o más, entonces es ahí cuando se tiene que considerar la posibilidad de llamar al servicio de emergencias. No introducir objetos en su boca ni intentar administrar medicamentos orales. Esto yo creo que algunos de ustedes ya habían escuchado de que se les pone algo en la boca, ¿verdad? ¿Quién había escuchado esto? Y es una situación muy común, de hecho yo recuerdo que a mí también en lo personal me tocaba escuchar eso, pero resulta que se corre más riesgo si introducimos algo en la boca de la persona que si no lo hacemos. Entonces hay quien decía que por la lengua, etcétera, lo que se haya escuchado, olvídense de eso y no hay que introducir nada en su boca, ¿sale? ¿Bien? Otra situación que hay que hacer es evitar sujetar a la persona. La persona tiene movimientos descontrolados, contracciones involuntarias y bruscas y hay que evitar forcejar con la persona. Únicamente hay que evitar, como dijimos, que se golpee la cabeza, posicionarlo de lado para evitar que si vomita no vaya a broncoaspirar. Y con eso ya llevamos un avance en cuanto a los cuidados y lo que tenemos que hacer.
La siguiente es que después de la crisis dejarle descansar tumbado sobre un costado para evitar justamente que vaya a broncoaspirar, y esa es una condición muy importante de riesgo. ¿Qué no hacer ante una crisis epiléptica? Bien, pues una de las cosas que hay que evitar es empezar a hacer reanimación cardiopulmonar. Ante el susto, muchas veces, de lo aparatoso de la situación, puede ser que a más de alguien se le ocurra dar reanimación, pero pues eso no es lo correcto. Entonces, como dijo el doctor, si no saben qué hacer, hay que ser conservadores. Es mejor en esos casos no hacer nada, solamente observar y si tiene la posibilidad de evitar que se voltee su cabeza, de posicionarlo, pues esto sí es lo que hay que hacer. No introducir nada en la boca, ya lo comentamos. No tratar de mover a la persona salvo que se encuentre en peligro o hay objetos que puedan causarle daño, en este caso tener especial cuidado. Entonces puede ser que, por ejemplo, la persona traiga sus gafas, sus lentes, no sé, a lo mejor unas tijeras, que sea un jardinero, y entonces eso sí hay que tener especial atención para retirárselos, para evitar que durante los movimientos o la pérdida de conciencia pueda ocurrir entonces una lesión de esta persona. Una situación también importante, no evitar que la persona deje de convulsionar, pues eso es inevitable. Otro que aunque las convulsiones son el síntoma principal de la epilepsia, pueden deberse a otras causas, como lo mencionó el doctor Aliot, así que no se deben hacer suposiciones de ningún tipo. No llamar a la ambulancia salvo que la crisis dure más de 5 minutos. Que el paciente se haya daño o que haya dejado de respirar o de tener pulso. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo debemos de llamar a una ambulancia o a urgencias? Cuando sea la primera crisis. Entonces, si el paciente no se conoce epiléptico, sí es importante que lo que consideren hacer un llamado a los servicios de emergencia para darle seguimiento al caso. Cuando se trata de personas que padecen una epilepsia conocida pero nunca han tenido, es decir, la persona puede ser que de repente cambie el patrón de presentación de crisis epiléptica, esa es otra situación en la que hay que considerar llamar a los servicios de emergencia. Si el enfermo se lesionó, esto también es lógico que hay que considerar llamar a los servicios. Si tiene una crisis detrás de otra, que por ejemplo presenta una crisis y de repente pasa la crisis, vuelve a presentar otra crisis sin recuperar el estado de conciencia entre ambas, esa es otra situación que puede ser peligrosa. Si el enfermo solicita asistencia médica urgente, pues esto no lo podemos negar. Todas las personas que padecen alguna enfermedad se conocen, saben en qué momento son vulnerables a padecer alguna situación de riesgo o complicación. Cuando la persona está embarazada, también si es una embarazada que convulsiona, hay que llamar a los servicios de emergencia. Y bien, las crisis epilépticas, esto es una diapositiva que de alguna forma resume lo que acabo de comentar, pero se los voy a mencionar. Mantener la calma y pedir ayuda. Esa es la primera cosa que debemos de hacer. Proteger de lesiones, aflojar la ropa, no introducir nada en la boca, no sujetarlo y observar. Entonces, no se les olvide, primero, guardar la calma. Segundo, tener en cuenta que la mayoría de las veces ese evento va a pasar. Eso que les proporciona un poco de calma, no pensar cosas, no hacer suposiciones. Segundo, tener en mente que no le va a pasar nada si convulsiona, pero sí le puede pasar algo. Si se golpea su cabeza, entonces ahí sí puede haber algún problema. Entonces, evitar que se vaya a golpear. Entonces ahí utilicen lo que tengan a la mano, como decíamos, alguna manta, alguna toalla, alguna chamarra para posicionar su cabeza. Evitar que vaya a tener algún problema con sus propias secreciones, y para esto únicamente ponerlo de lado, con eso podemos evitar que tenga algún problema. Aflojar la ropa y tomar el tiempo para saber en qué momento vamos a llamar a los servicios de emergencia. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Más bien esencial. ¿Por qué ustedes creen? ¿Quién me podría explicar por qué no hay que detener a la persona y evitar que convulsione?
¿Alguien tiene una idea? Ocurre que, no sé si se puede romper un brazo con tanta fuerza que ejerce de forma involuntaria. Claro, exactamente. Acuérdense que lo primero es no dañar. Y justamente es eso, ¿no? Por eso es esa parte del no sujetarlo, es evitar que se lesione, porque él no es voluntario su movimiento. No es voluntario, no es algo que está haciendo de manera intencional, ni siquiera está consciente de eso en muchas ocasiones. Y si nosotros ponemos resistencia, podemos incluso generar una fractura o una contracción muscular o algo más leve, ¿no? Pero evitar dañar. Por allá había una pregunta, ¿verdad? Gracias. No sé si en el caso de que ocurra un ataque cardíaco por algún traumatismo craneal, la posición sería la misma. Porque tengo entendido que cuando llega a ocurrir un traumatismo craneal, tenemos que tener cuidado con mover al paciente. En ese caso de un traumatismo craneal, ¿qué se debería hacer? Si es un traumatismo craneal, aplica, si no es una herida, por ejemplo, sería muy difícil que tengamos una herida abierta o que tengamos alguna contusión que haya dañado, por ejemplo, el cráneo, como para considerar no hacer algún movimiento que pueda generar mayor riesgo. Pero una de las premisas básicas es evitar la broncoaspiración del paciente. Tenemos un posicionado con su cabeza hacia arriba. El riesgo es que haya broncoaspiración, su propia secreción vaya a tener algún problema. Eso en el área de urgencias, por los lados, siempre es una premisa básica. Entonces sería una situación muy extraordinaria, muy poco común que tengamos a un paciente con una contusión cráneo, evitemos posicionar, por ejemplo, la cabeza para evitar que no vaya a broncoaspirar, porque eso es como una de las cosas, evitar que o la persona. Profe, ¿y por qué se debe de aflojar la ropa? La ropa la vamos a aflojar porque, como comentó la doctora también, cuando se forcejea, puede entonces cuello, que tengamos un poco más de libertad de movimiento con el paciente o cualquier cosa. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, por acá. Acá va esa. ¿Sí? ¿Existe alguna recomendación o alguna especificidad en cuestión de, digo, no es lo mismo que haya una crisis epiléptica o una convulsión en un niño que en un adulto mayor? No sé si existe alguna recomendación específica para personas mayores que están en silla de ruedas o en cama, movilizadas, y hay algo que también debemos tomar en cuenta en estos casos. El riesgo, profesora, fundamentalmente es igual por lo que implica, pues, la pérdida del estado de conciencia y el riesgo de que tenga alguna contusión o que tenga alguna broncoaspiración, es como lo principal. Entonces, tanto en un niño como en un adulto, deberíamos de tomar las recomendaciones básicas. En este caso, lo que mencionábamos. Hasta cierto punto es relativamente más sencillo posicionar a un bebé o a un pequeño, pues, que a un adulto mayor que se encuentra en situaciones quizá de problemas ya con alguna discapacidad motriz o alguna anquilosis, etc. Pero partimos de lo básico. Muchas gracias. Doctor, yo tuve un niño con epilepsia y amigo en una clase de media hora a que se uno después de otro. Por lo menos me llamó, estaba extraño, además de emergencia,
con fue que produjeron los pies en agua caliente, sal. Perdón, ¿podría acercarse un poquito más de frente Sí. al micrófono? Tengo un hermano que tuvo epilepsia, ya murió. Este hermano alguna vez por un golpe que le dieron empezó a presentar convulsiones una detrás de otra por más de 15 minutos. Se le llama al médico, el médico usaba unas técnicas también alternativas y nos dijo, ahorita de emergencia, mientras voy, llego, introduzcan los pies, la punta de los dedos de los pies, en agua caliente con sal y hacer eso, disminuir la frecuencia hasta que desaparecieran fue lo mismo. ¿Hay alguna evidencia científica sobre esto o igual por casualidad? No lo sé. Voy a pasar el micrófono. Yo creo que definitivamente va a ir para mis listas de tratamientos alternativos que no conocía, nunca había escuchado hablar de eso. Me cuesta mucho trabajo encontrarle alguna explicación fisiológica. Yo quisiera, si tuviera que apostar, quisiera pensar que fue casualidad, que pararon las crisis epilépticas. No creo que haya sido por meter la punta de los pies en agua caliente, no recuerdo. Pero yo creo que siempre vale la pena escuchar estas historias, porque historias como esta tenemos un montón anotadas. Y uno de los primeros elementos que dijo el doctor Lorenzo es evitar que el paciente se haga más daño de lo que ya está teniendo durante la convulsión. Por lo tanto, cualquier cosa que no genere daño, miren, no pasa nada. Vamos a tomar las medidas y no hacer nada que ponga en riesgo la vida del paciente. Si el paciente ya lo pusiste de lado, está soltando la saliva y estás dándole el tiempo, si alguien quiere poner los pies en agua caliente, siempre y cuando no esté impidiendo que le vaya a quemar los pies de los pies, no creo que haya mayor problema. Que eso sea lo que le vaya a controlar las crisis, no creería. No creería, pero la medicina alternativa de vez en cuando nos sorprende también y es importante mencionar que en medicina tampoco todo tiene una explicación científica. De repente creemos dándolas de científico y de que todo tiene que tener una explicación fisiopatológica, y la realidad es que en medicina nos enseñan desde el primer día que entras que 2 y 2 no siempre es 4. Por lo tanto, yo creería que no hay ninguna razón para creer que esa fue la causa que pararon las crisis, pero quién sabe. Ahora, que nadie vaya a poner los pies en el agua antes de ponerlo de lado, evitar que se haga daño. Eso sí no lo vayan a hacer. ¿Qué tal, doctor? Una pregunta. ¿Qué tan común es algún factor externo, como alguna luz estroboscópica, pueda detonar una crisis? Y otra sería si puede afectar a una persona que no haya tenido algún antecedente. Con respecto a la primera pregunta, definitivamente sí. Cuando les hablé, eso es un gran tema, cuando les hablé de la diferencia entre crisis provocadas y crisis no provocadas, las provocadas son esas crisis sintomáticas agudas, la hipoglicemia, la hiponatremia, el golpe, esas son las crisis provocadas. Hay un tipo de crisis que se llaman crisis reflejas. Esas crisis reflejas son crisis epilépticas que se presentan siempre ante un tipo de estímulo. Y esas crisis, si bien son provocadas, sí son específicamente consideradas para el diagnóstico de epilepsia. Se le hace el particular énfasis en que son reflejas y pueden estar desencadenadas por un montón de factores. Se pueden desencadenar por la lectura, por el tacto, pero la más frecuente de todas son las crisis reflejas por estimulación de luz estroboscópica. Pero cuidado, hay crisis epilépticas que cursan con fotosensibilidad, es decir, que pueden tener aumento en las crisis producto a las luces parpadeantes. Son un pequeño grupo de las epilepsias, solamente las que cursan con fotosensibilidad. De ese grupo que cursa con fotosensibilidad, no todas tienen el fenómeno de fotosensibilidad, y las que sí tienen el fenómeno de fotosensibilidad
no son provocadas por todas las luces parpadeantes. Hay frecuencias específicas que provocan la crisis epiléptica. Por eso cuando le hacemos un electroencefalograma a los pacientes, si alguna vez han recibido un electroencefalograma, le ponemos una lamparita con una luz parpadeante y hacemos un barrido de frecuencias, de las frecuencias más bajas hasta las altas. El 90% de las crisis epilépticas reflejas por luces parpadeantes se presentan en las frecuencias medias, entre los 8 y los 20 hercios. Y esto es importante porque a nosotros nos llaman mucho los papás de los niños. Doctor, ¿puedo llevar a mi niño al cine? Me dijeron que esta película tiene luces parpadeantes. El niño tiene una epilepsia focal por una displasia cortical en algún otro lugar del cerebro. Sabemos que eso no es una epilepsia que cursa con fotosensibilidad, pues vaya a ver la película sin problema. Porque de repente se crea la generalización de que todas las epilepsias pueden desencadenarse por luces parpadeantes. Recuerden que no, solamente hay un porcentaje que cursa con fotosensibilidad y de ese porcentaje solamente un pequeño grupo efectivamente tiene el fenómeno de fotosensibilidad y además el fenómeno de fotosensibilidad no se da a cualquier frecuencia, se da en frecuencias específicas. Por lo tanto, si yo le pongo una lámpara aquí parpadeando a 1 hercio, les puedo asegurar que difícilmente tengan una crisis epiléptica, aun cuando tengan respuesta fotoparoxística. ¿Vale? Esa es la primera pregunta. ¿La segunda cuál era? Esa no olvidé. Sí, algún factor, que si ese factor puede afectar a alguien que no tenga algún antecedente. Ok. Si se puede presentar este fenómeno en una persona que nunca haya tenido una crisis epiléptica. Efectivamente. De hecho, es bastante frecuente que los pacientes con epilepsia refleja fotosensible lleguen con diagnóstico de una crisis epiléptica por una luz parpadeante. De hecho, incluso hay tipos de epilepsia muy raras que no son tan frecuentes. Hay una que se llama síndrome de Yabón, donde los pacientes pueden tener crisis epilépticas por luz solar cuando van caminando por una zona donde hay ventanas y como van caminando eso hace un efecto de luz parpadeante. Incluso hay niños que hasta se provocan las crisis, que se pueden poner mirando al sol y hacer esto. Sí, y provocan. Lo que pasa es que no son crisis tónico-clónicas generalizadas, son unas crisis que se llaman mioclonías palpebrales que empiezan a hacer así con los ojitos. Pero sí, definitivamente puede ser el factor de debut de un paciente con epilepsia. Hola. Cuando una persona sufre una crisis epiléptica puede lacerarse la lengua. Entonces, ¿por qué no es recomendable poner algo en la boca? Y la segunda es si algunos hábitos alimenticios pueden mejorar o disminuir que las personas tengan crisis epilépticas. Ok, con la primera pregunta extremadamente útil. ¿Por qué si la persona durante la convulsión, la crisis generalizada, se puede hacer daño en la lengua, por qué no intentar sacar la lengua? Durante una crisis tónico-clónica generalizada, el doctor lo mencionó, se pasa por 2 fases fundamentales. Una fase tónica, todo el mundo se pone rígido, todos los músculos se contraen, incluso hasta los músculos de la respiración, por eso les cuesta trabajo respirar. Y luego viene una fase clínica, que son las sacrificios. Les puedo asegurar que cuando los músculos se contraen no hay Dios que abra la boca. Por lo tanto, el intento de querer abrir la boca va a generar más daño. Le puedes fracturar la mandíbula, le puedes romper piezas dentales. Si utilizas un objeto que sea frágil, se puede romper y puede broncoaspirar. Yo he visto intentar abrirle la boca con una cuchara plástica. Se puede imaginar en el momento que prensa, pueden partir la cuchara y con esa cuchara broncoaspirar o hacerse más daño. Lo peor que va a pasar es que efectivamente cuando lo pusiste de lado, si la lengua cayó en el momento donde se contrajeron los músculos de la masticación, los maceteros, se va a hacer daño a la lengua. No va a pasar de que luego que termine la convulsión se va a quedar con un dolor importante en la lengua y puede sangrar un poco. Incluso durante la convulsión vean cómo sangra sangre, pero no va a pasar de ahí. Sin embargo, el hecho de intentar abrirle la boca para que la lengua no caiga dentro de las muelas puede provocar mucho más daño. Ahora, pero fíjense, es importante porque la pregunta es para que no se lacere la lengua, no es para que no se trague la lengua. Muchachos, no hay forma anatómica de tragarse la lengua, no existe. El que haya dado anatomía y haya visto la forma y la estructura de la base de la lengua se da cuenta que no se puede nadie tragar la lengua.
Por lo tanto, la próxima vez que vean a alguien, abren la lengua para que no se la traigan, por favor. Póngase un ladito. Yo soy estudiante de segundo año del Kuwaites, ya no quiero esta práctica. ¿Sale? No hay forma de que se traigan la lengua. Por lo tanto, es mejor no intentarlo para no hacerle más daño al paciente. No va a pasar a que el paciente, que él nos ha mordido la lengua en algún momento, no va a pasar de una semanita con un poco de dolor, pero es preferible al daño que le puede provocar. La segunda pregunta, ¿cuál es? A ver, no me hagan dos preguntas al mismo tiempo. Vieron que hay una de las causas, de las 6 causas fundamentales de epilepsia, son las causas metabólicas. Hay algunas causas metabólicas que se deben al exceso por algún problema metabólico de cierto metabolito en el organismo, y si ese metabolito entra por la dieta, pues a veces una dieta sin ese metabolito en particular, sin esa sustancia, puede mejorar el perfil de crisis del paciente. Y hay otros casos donde no se sabe específicamente cómo, se lo comentaba creo que a uno de mis grupos ayer que me hicieron esta pregunta, acerca de la famosa dieta cetogénica. La dieta cetogénica es un tipo de dieta específica indicada para algunos tipos de epilepsia, no todos, generalmente es epilepsias muy graves en la infancia y que sabemos que mejora el perfil de crisis, pero todavía en este momento no sabemos cómo. Son de las cosas que los médicos no sabemos. Sabemos que mejora, pero no sabemos cómo. Sí, cuando tenemos una crisis epiléptica focalizada, creo que nos dijo en las diapositivas que no presentan alguna sintomatología física, ¿no? O sea, no llegas a convulsionarte como tal. ¿Cómo vas a saber identificarlas o cómo vas a saber cuándo acudir al médico si no se están presentando de una manera evidente? Ok, es una gran pregunta. Todo lo que estamos platicando y lo que vamos a hacer ahora en la sesión práctica es con respecto a las crisis tónico-clónicas generalizadas, la famosa convulsión. Esta crisis focal, que no te queda bien claro si eso no es, podemos abordarla desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del paciente, ante la duda, ve a buscar un doctor. Asiste a consulta médica y plantea tus manifestaciones clínicas. Y desde el punto de vista de nosotros los doctores, ante la duda, hay que mandarlo con un médico especialista, porque hay diagnóstico diferencial y hay muchos casos complejos donde es muy difícil definir si es o no es. Y la pregunta no se acaba en si es. Ya vieron que después hay que clasificar el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, para eventualmente saber cuál es la causa y poder darle un tratamiento adecuado a ese paciente. Por lo tanto, la respuesta concreta para el paciente, si no sabe si tienes duda, pues ve con el doctor.